todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente, sabiduría y conocimiento. Amén. Cuando nosotros hablamos de conocimiento y de cómo hacer las cosas, estamos hablando de Jesús como el máximo exponente de eso. Amén. Todo está escondido en Él. Una persona que conozca a Cristo muchas veces no necesita tener un título universitario para ser sabio y tener conocimiento, ¿sí? Hay muchos a través de la Biblia que no tienen un título de contador o de, bueno, no sé, pero sí saben mucho de Jesús, conocen a Cristo, ¿ya? Es conocerlo. Muchas personas también conocen mucho de Jesús, pero no llegan a tener toda la sabiduría de Él. Veía al rector de la Universidad Gran Colombia, que es católico, y tiene un programa en la televisión y coge la Biblia y eso se la sabe de memoria y es de lado a lado. Y tiene hasta buenos análisis. ¿Cómo es que se llama? José Galat. Y tiene buenos conocimientos y es basado en la Biblia. Sin embargo, no falta cuando llega a los puntos críticos, cuando hay que hablar de cuántos dioses tiene el catolicismo y entonces aparecen los miles de santos que existen que hay que adorar. Aparece la adoración a vírgenes y aparecen, bueno, una cantidad de términos que bíblicamente no existen y que se le atribuyen a concilios papales, a que el Papa dijo o aquella persona pensó, se imaginó y explicó, pero que bíblicamente no se encuentran, ¿sí? Como el concepto de que las almas quedan en el purgatorio esperando para poder pasar a algún lugar. En la Biblia no encuentras eso, pero es una persona que conoce mucho, pero no entiende muchas cosas. A pesar de títulos y de lo que tenga, hace falta algo, porque solamente en Cristo está la sabiduría y el conocimiento. Cuando conocemos a Cristo, entonces encontramos el tesoro de la sabiduría, que es saber cómo hacer las cosas. Sabiduría, cómo yo hago las cosas. Y encontramos el tesoro del conocimiento, conocer las cosas. Yo tengo que saber cómo hacer, pero también necesito saber qué es lo que yo debo hacer. Entonces, ¿para qué nosotros estudiamos la Biblia? Un ejemplo, ¿para qué una escuela discipulada en una iglesia? ¿Necesitamos un título? ¿Necesitamos unas clases? ¿O qué es lo que estamos buscando en realidad nosotros? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer a Cristo. Está muy raro. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos es encontrar la excelencia de su sabiduría y de su conocimiento. Amén. No el título, porque el título es la añadidura. La asistencia es la añadidura. Lo que nosotros necesitamos es tener una relación estable con Jesús, ¿cierto? Es poder disfrutar de su presencia todas las mañanas y poder recibir de Él todas las mañanas. Para eso nosotros estudiamos, ¿sí? Porque necesitamos conocerlo a Él, aprender de su sabiduría y tener de su conocimiento, no el conocimiento del mundo ni de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, dice la Biblia, que es terrenal, animal y diabólica, la llega a decir así en la Biblia, ¿cierto? Más la sabiduría que viene de lo alto, ¿se acuerdan qué dice? Dice que es primeramente pura, ¿sí? Es pacífica. Es una sabiduría diferente. ¿Cuál es la sabiduría de Cristo? Esa sabiduría pura, sabiduría pacífica, sabiduría que da frutos buenos, no sabiduría para hacer armas y hacer bombas atómicas y destruir una cantidad de gente al tiempo, ¿cierto? Por eso nosotros estudiamos para conocer a Cristo. Con esos dos tesoros podemos llegar a entender. Cuando yo tengo el conocimiento de Cristo
Y cuando yo tengo la sabiduría de Cristo, yo puedo entender. Es decir, para tener entendimiento necesitamos tener ese conocimiento de Jesús y esa sabiduría de Jesús. Hasta que yo no logre entender lo que está aquí, simplemente es conocimiento y ya. Cuando yo logro pasar la palabra de Dios a mi corazón, las cosas comienzan a cambiar porque yo lo comienzo a entender a Él, ¿cierto? Es necesario entender para poder transmitir. Si yo no entiendo lo que dice la Biblia, lo que Dios me dice a mí, yo no puedo ser un buen evangelista, porque ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy yo a transmitir algo que yo no tengo, verdad? ¿Cómo yo transmito algo que no he entendido? Yo no puedo ser un buen maestro si yo no he entendido. Yo no puedo ser un buen evangelista y explicarle quién es Jesús a mi vecino si yo no he entendido en mi vida quién es Jesús. Si yo no he tenido un encuentro personal, ¿cómo le explico a él qué significa orar y estar en la presencia de Dios? No logro explicarlo, son solo imaginaciones, lo que yo pienso, lo que yo me imagino o lo que yo trato de entender. La Biblia dice que uno no debe tener interpretaciones privadas, sino debe entender lo que dice la Biblia y entender lo que todos estamos pensando acerca de Jesús, porque es el mismo Espíritu el que nos pone en una congregación. No es otro espíritu diferente, es el mismo Espíritu de Dios el que nos trajo a todos acá. Y es el mismo Espíritu el que nos enseña, ¿cierto? ¿Y qué nos va a enseñar? Lo mismo acerca de Jesús. No hay por qué tener ideas diferentes. Pero entonces este entendimiento tiene muchas riquezas y vamos a listar algunas de esas riquezas. Dice en Colosenses 2:4 que, y esto lo digo para que nadie os engañe con riquezas del pleno entendimiento. Cuando yo entiendo la Biblia, es que a mí no me engañan con cualquier cuento. Amén. A mí no me engañan fácilmente. Yo sé quién es Jesús, yo sé de su muerte, de su resurrección, yo sé para qué vino. ¿Sí? Mucha gente habla de Jesús y pregunta a uno, bueno, ¿y cuál fue la máxima obra de Jesús? Comienzan a hablar que de la resurrección, que el milagro, que la sanidad. La Biblia dice en Juan 1:29 que Él es el Cordero de Dios que quita el ¿qué? Pecado. Esa es la máxima obra de Cristo. Nosotros no tenemos con qué pagarle a Dios por nuestros errores, por nuestras fallas. Si tuviera toda la plata del mundo y le decía, bueno, Dios, mire, yo me robé un reloj cuando tenía 10 años, yo no tengo cómo pagarle a Jesús, a Dios por eso. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:1 que justificados tenemos paz para con Dios. Amén. Únicamente por ese perdón de Jesucristo, por esa justificación, por esa sangre de Jesús, yo puedo estar en paz con Dios. No hay otra manera. Nadie tiene con qué pagarle a Dios por sus pecados. Solamente Jesucristo puede pagar por nosotros. Amén. Solamente Jesús se para delante de Dios. Dice que en Juan 2, en primera de Juan 2, que tenemos abogado, a Cristo, el Santo, ¿cierto? Solamente Jesús se para delante de Dios, se para delante de Satanás, del acusador, y nos defiende. Nadie más puede hacer eso, no nos podemos defender nosotros mismos, solamente Jesús. Entonces, cuando a nosotros nos quieren engañar con cuentos y con fábulas y con historias y con otras religiones y con sectas, y yo mismo a veces me quiero engañar. Muchas personas cogen la Biblia y comienzan a soñarse ideas y comienzan a ponerse cosas en la mente y a tratar de adivinar su futuro por medio de la Biblia. Mucha gente quiere coger la Biblia y acomodarla a su vida, a su estilo, a sus sueños. Pero la Biblia dice que cuando yo tengo ese pleno entendimiento, no me engañan, ¿cierto? No me engañan. Nadie me engaña con palabras persuasivas. Nadie. Pueden venir a decirme quien sea lo que quiera y nadie me engaña. Por eso cuando yo soy una persona que estudio la Biblia, cuando tú eres una persona que se dedica a escudriñar la palabra de Dios, llega a entenderla y a comprenderla también, que puedes estar en cualquier lugar, con cualquier persona, y no importa lo que te digan, tú eres firme en tus conocimientos, ¿verdad? Eso no lo cambia nadie. Por eso Jesús oraba por los discípulos y decía, no que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal, porque se supone que los discípulos somos personas que entendemos a Dios, que conocemos de Dios. Entonces no somos susceptibles a la persuasión,
Me pueden hablar cualquier cosa. Yo puedo hablar con un judío, yo puedo hablar con un árabe, yo puedo hablar con cualquier persona de cualquier religión, de cualquier filosofía, y yo no tengo por qué cambiar mis pensamientos porque tengo una identidad en Cristo. Amén. Pero esa identidad viene del pleno entendimiento que está solamente en Cristo Jesús, de su sabiduría y de su conocimiento. Amén. Tenemos buen orden en nuestra fe, dice en el versículo 5. Cuando nosotros hemos entendido qué significa Cristo, nosotros tenemos buen orden en nuestra fe. Somos ordenados en nuestra fe. Somos ordenados, sabemos a qué horas nos congregamos, a qué horas comienza la reunión y nosotros estamos. Somos ordenados. Tenemos una conducta y nos conocen. Este hermano Edgar es así, es recto. David oraba por eso. Crea en mí un espíritu recto, ¿sí? Levanta en mí un corazón puro y un espíritu recto dentro de mí. Lo conocían por eso, ya, porque era una persona con orden. Se desordenó David un día cuando estaba en una terraza y acabó su vida, ¿verdad? Pero cuando yo soy una persona que he entendido la Biblia y he encontrado en Cristo la sabiduría y el conocimiento, yo tengo buen orden en mi fe. Amén. Tengo claras mis ideas. Sé que primero está Dios, sé que segundo está mi esposa o mi esposo. Sé en dónde va el trabajo, sé en dónde va la familia, sé en dónde va la vida para mí. Y yo tengo mis prioridades claras, tengo buen orden en mi fe. En el versículo 5 también dice sobre las riquezas del pleno entendimiento que somos firmes. No importa donde yo vaya, no importa el país o el idioma, yo soy firme. Un joven puede ser firme en Buenos Aires, puede ser firme en Bogotá, o puede ser igual de, ¿cómo se dice? Se me olvidó, de inestable, como las olas del mar, así. Aquí en la iglesia, o puede estar en Maicao, o puede estar en otro país, es igual de inestable, porque no depende de su pensamiento, sino depende de Cristo. Si tiene una buena relación con Cristo, si lo ha entendido, simplemente es firme. Sea hombre, sea mujer, sea niño, simplemente es firme. Tenga los años que sea, es firme. Amén. No depende del lugar, ni depende del líder siquiera, ni depende de ninguna persona. Depende de haber conocido a Cristo de primera mano. Es un reflejo su vida de su conocimiento de Cristo. Entonces esa persona expresa firmeza. Y puede pasar un líder, puede pasar dos líderes, puede pasar tres líderes por encima de él, y él es firme siempre, porque depende de ¿quién? De Cristo. Amén. Y se depende del orden que Cristo puso. Otra de las riquezas está en el versículo 6, dice que podemos y entendemos cómo andar en Cristo. Sabemos cómo andar en Jesús. Cómo yo tomo mis decisiones, cómo me comporto, cómo me conduzco. Cuando yo he entendido cómo es Jesús, cuando yo sé quién es Jesús, entonces yo entiendo cómo andar en Él. No importa si inclusive me lo llegan a enseñar, el Espíritu Santo enseña. Yo estoy en Cristo, tengo una buena relación con Él, entonces ¿qué sucede? Yo sé cómo andar en Cristo Jesús, amén. Yo sé cómo conducirme, yo sé cómo hablar, y si la embarro, el Espíritu Santo me dice también, dependo de Dios, dependo, amén. Dicen que también yo soy librado de tropiezos y de caídas porque tengo luz. Cuando yo tengo la luz de Jesús, dice la Biblia en el Salmo 119 que la palabra de Dios es como una lámpara, ¿verdad? Yo me libro de tropiezos y de caídas. Yo voy así mirando a ver dónde voy a poner mi pie, porque tengo la palabra. Pero qué bueno es yo tener la palabra aquí y acá, ¿cierto? Y no tener que cada vez que voy a dar un paso devolverme para mirar la Biblia. Me demoro más. Pudiera ser más efectivo y más rápido, caminar más rápido si yo tengo la luz aquí y voy mirando dónde, ¿cierto? Por eso es tan importante uno tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Gracias, Jorito. Por eso es tan importante uno tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón y no tenerla debajo del brazo. Amén. Mis decisiones son más rápidas y más certeras
No tengo que estar dudando tanto porque yo la sé, conozco la palabra, entonces es como una linterna LED. Yo a toda hora puedo iluminar hasta bien lejos, ¿cierto? Porque tengo la palabra aquí en mi corazón. Cuando yo no la tengo, entonces me toca devolverme cada vez y buscar. Gracias a Dios, de todas maneras, si tienes un líder, si tienes una Biblia y tienes al Espíritu Santo, tienes de dónde cogerte, ¿verdad? Feo es no tener eso. Por eso la gente que no tiene a Cristo cae en tantos errores. En el versículo 7, una riqueza del pleno entendimiento es que yo estoy arraigado. Dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Cristo. Cuando yo he entendido a Jesucristo, yo me arraigo. Piensen en una garrapata, arraigado así, cogido de Él. Nadie me mueve de ahí. Estoy arraigado en Cristo. Cuando yo lo entiendo, también dice ahí en el mismo versículo que estoy sobreedificado en Él. Me edifico, pero me sigo edificando más y más y más y más. Pero cuando estoy en Cristo Jesús, amén, cuando yo he entendido quién es Cristo, estoy arraigado, ¿sí? Entonces ese cuento de que la salvación se me pierde, de que mi creencia se va, pues ¿cómo pasa? Cuando yo no he entendido lo que Él hizo por mí, yo soy débil en mi fe. Pero cuando yo entendí lo que Jesús hizo por mí en una cruz y lo que le costó a Él eso, cuando yo he entendido que Él le costó dejar todo lo que era en el cielo, y aquí le costó también, y se arrodilló y oró y dijo: Padre, si es posible que pase esta copa de mí, porque iba a ser difícil, no fue fácil. Pero cuando yo entiendo ese significado, yo me arraigo de Jesús. Y además de que Él me sostiene en su mano y de ahí nadie me puede arrebatar, yo también estoy agarrado de Él. Amén. Estoy arraigado y vivo sobre edificándome, cada vez más edificado, cada vez mejor, cada vez más fuerte. Amén. Versículo 7, tenemos acciones de gracias, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de nosotros. Amén. Yo entiendo que fue lo que hizo Jesús. Yo entiendo que en Él está el conocimiento, en la sabiduría está en Él, que todo lo que tengo lo tengo es por Él. ¿Qué más me queda sino darle gracias? ¿Cierto? A toda hora darle gracias. Por eso servimos. El servicio es un acto de gratitud a Dios. Yo sirvo porque entiendo que me debo a Él. Amén. Yo entiendo que debo darle gracias. ¿Y cómo yo le voy a pagar lo que Él hizo por mí? ¿Será que con una chaqueta se contenta? No, imposible, no hay nada, ¿cierto? ¿Qué le podemos dar? Nuestra vida y nuestro servicio, no más. Pues qué más que eso, hartísimo, ¿verdad? Pero eso viene de lograr entender, amén, de tener el conocimiento, tener la sabiduría y entenderlo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 29, del versículo 9 al 13. Hay alguna, pero sí hay una cosa que cega ese entendimiento. Tenemos problemas para entender. La Biblia lo dice en Isaías 29, 9 al 13, en
ver con entendimiento. Lo que veo más allá de lo que miro. La visión es entender acerca de algo. ¿Sí? ¿Qué visión tienes tú de la vida? ¿Qué visión tienes tú de Cristo? ¿Qué entiendes tú de Él? La visión tiene que ver con un entendimiento acerca de un concepto, un entendimiento para el futuro. Entonces, en el libro de Isaías, esperen y lo busco. ...29... dice en el versículo 11... que os será toda visión como palabras de libro sellado. Toda visión, todo lo que tú quieras entender de Dios será como un libro sellado. No va a haber entendimiento en ti. Como lo que Dios me muestra, eso es una visión. Lo que Dios me puede llegar a mostrar, lo que Dios me puede dejar ver, eso es la visión. Lo que entiendo acerca de Dios, de su palabra, de lo que viene de su palabra para mí, de su profecía para mí. Pero aquí la Biblia dice que esa visión está ¿cómo? Como palabras de libro sellado. Imagínense un libro sellado. ¿Cómo se imaginan un libro sellado? ¿Para qué sirve? Nuestra visión de Dios sellada, o sea, no entendemos nada, no tenemos ese entendimiento. Como palabras de un libro sellado, no entiendo, no sé. Un libro cerrado es el conocimiento guardado. El libro está ahí, pero yo no le puedo sacar nada a ese libro, ¿cierto? Así está. Pero tenemos ahí en ese versículo dos casos. Un libro está sellado y un libro que no se sabe leer. Dice en el versículo 12: si le diera el libro al que no sabe leer, diciéndole lee ahora, él dirá no sé leer. En el versículo 11 dice: si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esta, él dirá no puedo porque está sellado. ¿Sí? Hay dos casos para la gente que quiere estudiar la Biblia. El libro está sellado, como si tuviera un candado. Esa Biblia como si estuviera pegada así. Y la tenemos ahí en la casa, pero para abrirla es un problema gigante. ¿Quién le habrá pasado esto? ¿Será casualidad? No lo puedo abrir. Una Biblia cerrada en la casa. Y la Biblia la tenemos y mucho tiempo nos sucede así. La Biblia está ahí, pero para que yo abra esa Biblia es un problema gigante, ¿cierto? Es un problema difícil de vencer. Entonces la Biblia está ahí, pero qué pereza cuando yo me acerco a ella, y abrirla y leerla, y será que yo sí voy a entender algo. Y entonces la llamada del celular, la mamá, el papá, bueno, lo que sea, la disculpa una y la otra, pero el libro está sellado. El otro caso es cuando el libro no se sabe leer. Entonces uno dice, pero yo ¿para qué lo abro? Si voy a leer y no voy a entender nada, ¿cierto? No sé leer, no lo puedo leer. Puede estar abierta y de por sí ustedes encuentran muchas casas donde la Biblia está abierta, ¿cierto? Pero no se lee. ¿Por qué? Porque no se tiene esa capacidad de entender. Ambos casos hacen que no haya visión. No hay visión de Dios cuando mi Biblia está cerrada. Tampoco hay visión de Dios cuando está abierta y yo no la leo. No hay visión. Yo no puedo tener esa lamparita para mirar hacia dónde voy. No tengo entendimiento. Se convierte para mí la Biblia, en una jartera y en una aburrición, ¿cierto? La Biblia para mí es un problema. Pues yo ¿cómo voy a leerla si no la entiendo? No, bueno, y disculpas, todos se la saben, ¿cierto? Este es el problema en el devocional, en el estudio y en la lectura. O que la Biblia está sellada o que no la quiero leer. Ahora, ¿por qué queremos estudiar la Biblia? ¿Por qué tanto hablar aquí en la iglesia sobre estudiar la Biblia? Cada 8 días estudie, hermano, y por todo lado para que estudiemos. Queremos saber y aprender. Esa es una de las razones. Queremos aclarar lo que sabemos, esa es otra razón. Y te doy otra, porque hemos visto que muchas personas dicen que saben mucho, pero saben que es bueno también venir a discutir lo que nosotros pensamos acerca de la Biblia. Hay 3 casos: cuando yo quiero leer la Biblia, o no sé nada y quiero aprender, o sé algo y quiero aclarar mis pensamientos, a ver si yo estoy pensando bien, o quiero discutir y profundizar y analizar sobre la Biblia. En todo caso, siempre hay que estudiar. No es disculpa
que yo sé mucha Biblia y entonces no estudio. No, al contrario. Cuando yo sé harta Biblia, tengo que estudiarla más, a ver si yo me estoy desviando. Debemos tener cuidado en esto y siempre estudiarla, ¿sí? También aparecen ahí dos disculpas frecuentes. Cuando nosotros preguntamos por el devocional, la gente dice no puedo o no sé leer. Igualito que dicen en estos versículos 11 y 12 de Isaías 29. ¿Por qué no haces un devocional? No puedo. No puedo abrir ese libro. ¿Por qué no haces un devocional? No, yo no sé leer. Qué mal inglés, decían el domingo. Está sellado, no puedo, me da sueño, no tengo tiempo, tengo que salir corriendo, el trabajo, los niños, la hora, el estudio, la universidad. Bueno, en fin, el libro igual sigue cerrado o el libro abierto, pero no se lee y no puedo hacer mi devocional, ¿sí? El cansancio, la noche, pero no se hace el devocional porque la Biblia está sellada. O no sé leer. ¿Qué escribo? Me dicen a mí cuando hablamos del devocional. Bueno, yo hago un devocional. ¿Y qué escribo? O sea que no está la capacidad de leer la Biblia y que Dios le diga a uno algo. No hay revelación de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se inutilizó. La Biblia dice en Juan 15 que Él nos enseña. Y eso es imposible, que nosotros no leamos la Biblia y no meditemos algo, ¿sí? Es más por el lado de la disculpa. No entiendo lo que leo, dice la gente. ¿Qué pongo ahí? Sí, lo leí, pero no entendí nada. Y se vuelve un problema porque no sé leer. Entonces nosotros hacemos un devocional, pero nosotros, la idea es poder vencer eso, de no poder, de no saber leer. ¿Por qué no hay visión en una persona? ¿Por qué no puede una persona leer? ¿Por qué no puede una persona abrir el libro? Quiero preguntarles eso a ustedes en esta noche. ¿Por qué no hay visión en una persona? ¿Por qué una persona no puede abrir la Biblia y leerla y encontrar lo que Dios le dice? ¿Por qué una persona no puede abrir el libro y leerlo y encontrar la visión para su vida? Supuestamente nos enseñan que todos tenemos un plan y un propósito de parte de Dios. Pero entonces las disculpas, ¿por qué son las mismas siempre? Entre 100 personas, entre 100 cristianos que se entrevistaron sobre el devocional, 89 dicen las mismas disculpas. ¿Pueden ustedes creer eso? 89 de 100 dicen las mismas palabras. No es lo que le pase a cada persona, sino es un espíritu que no lo deja. Es lo mismo, no los deja. Todos dicen la misma respuesta. Como decir, ¿de qué color es esta tapa? ¿De qué color? Así responde toda la gente acerca del devocional. ¿Sí? El 89% responde lo mismo, ¿sí? Las mismas disculpas. Isaías 29, versículo 10. Dice que hay un espíritu ¿de qué? ¿Quién me dice? Isaías 29, versículo 10. ¿Un espíritu de qué? De sueño. El primer problema. ¿Hay un espíritu de qué? De sueño. Y qué tristeza un espíritu de sueño, pereza para leer. Qué sueño en la madrugada, qué frío, qué pereza. Uno lee y se duerme. ¿Sí les ha pasado eso? Ese espíritu de sueño se ve así. Coge la Biblia y le abre los ojos. Claro, a la hora de la verdad, cuando va a escribir lo que entendió, ¿qué creen que entiende? ¿Quién me dice qué cree que entiende? Cuando uno lee así, no, sí entiende algo. Lo que se estaba soñando. Se le queda a uno el sueño. No se le queda la Biblia, sino se le queda a uno el sueño. Entonces saca uno la Biblia y otra vez dice, ay, de Ariel y Ariel y Ariel, Ariel. Asoció mientras se dormía Ariel con la ¿cuál era? La sirena. Y entonces, claro, va uno a escribir, ¿qué te dijo el Espíritu Santo? Y uno, una sirena, Ariel. No hay. ¿Por qué? El sueño. El sueño es un problema grandísimo que todos tenemos cuando queremos hablar y leer de la Biblia, ¿sí? Queda uno sin reacción ante la palabra, dormido. Así se ve. Va a leer uno la Biblia y ¿qué te dijo Dios?
no tiene una reacción, como uno dormido, ¿sí? Un dormido es eso, tiene un espíritu de sueño, quieto ahí. Así se ve, no hay reacción. Cuando una persona no tiene reacción al leer la Biblia, entonces en su vida se nota eso. Amén. No cambia, no hay reacción a la palabra de Dios. Por eso una persona sigue y sigue y sigue con los mismos problemas, un día, 2 días, años con los mismos problemas y no hay reacción. Toda acción sobre un cuerpo genera una reacción, ¿sí? Pero cuando yo no hago que la Biblia entre en mí, yo no puedo reaccionar y que haya un cambio en mi vida. Sigo siendo el mismo. Cuando yo estoy dormido pasa eso, no hay reacción en mí, ¿cierto? Y la Biblia dice que uno, ¿cuándo es que debe buscar a Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué horas? De madrugada y todos los días, ¿sí? No es cuando me sobre tiempo y cuando yo esté bien y cuando me haya tomado la vitacerebrina. No es ahí, es diferente, ¿sí? No es porque me tomé anoche las píldoras, entonces hoy sí puedo. No, yo les enseño algo y es que uno prepara el devocional desde el día anterior. Amén. Si yo me acuesto a la 1 de la mañana y veo películas o cosas que no debo ver, yo voy a tener una lucha inmensa a las 4 de la mañana para levantarme, ¿sí? Pero si yo me acuesto a las 8 de la noche, no veo novelas, veo por ahí un documental de Discovery, algo así, o pago y me duermo, a las 5 estoy despierto, sin que nadie me diga nada, automático, el cuerpo es biológico y normal. Pero claro, ¿por qué la lucha de los jóvenes? Porque es que a las 12 de la noche, 1 de la mañana a dormir, pues a las 5 ¿quién va a querer levantarse? Y a leer la Biblia, pues, ellos lo ven, no, pues peor, ¿cierto? Pero la Biblia dice que de madrugada, amén. ¿Cuándo? De madrugada. Uno va a estudiar la Biblia a las 9 de la noche y tiene problemas, ahí le da el sueño más, ahí es cuando no entiende. La hora de mayor capacidad y entendimiento es en la madrugada. Mateo 13, versículo 14. La segunda cosa por la cual no hay visión es porque nuestros ojos están cerrados. Lo dice ahí en donde leímos ahorita en Isaías 29, 11. Pero en Mateo 13, 14 también dice, ¿quién lo tiene que me lo pueda leer fuerte? Alguien que esté dormido. Mateo 13, no mentiras, algún despierto. Mateo 13, 14. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 13, 14. ¿Me tocó a mí? Eso. Los ojos cerrados. Cuando uno tiene los ojos cerrados no percibe ni media, ¿cierto? No veo la enseñanza, no veo la aplicación. Estoy la Biblia así, tengo los ojos cerrados. No puedo ver lo que ella me quiere transmitir. Yo no puedo ver a Dios, no puedo ver su enseñanza, no puedo ver cómo aplicar la Biblia a mi vida. Yo no puedo ver a Dios en lo que yo estoy leyendo. Una de las preguntas cuando uno estudia sobre el devocional, que de las mejores formas es mirar qué es lo que está haciendo Dios en lo que yo leo. Pero cuando yo leo y no veo a Dios por ningún lado, es como si yo tuviera los ojitos cerrados, ¿cierto? No veo a Dios actuando, no veo esto, ¿para qué me sirve? Tengo ceguera espiritual, no veo para qué la Biblia me va a servir a mí. ¿Y yo para qué leo aquí que la redención de Israel? Si esto fue hace como 3000 años, ¿yo para qué eso? No le veo la gracia. Y hay gente que no le ve la gracia a leer el libro de Jeremías. ¿Y eso para qué? Bien enredado que sí es. Y no ven, tienen los ojos cerrados. Hebreos 5, 11, otro problema que tenemos, un velo sobre la cabeza, está en Isaías 29. Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho. 29 dice que es como si tuviéramos un velo sobre la cabeza, ¿sí? No queremos, no nos disponemos. El velo sobre la cabeza es que no hay disposición para entender.
Yo me tapo la cabeza como cuando uno va a despertar el niño por la mañana, despiértate. Es eso mismo, no quiero entender. Tengo desinterés, me hago tardo para oír lo que Dios me dice. Aquí dice la Biblia que ¿quién se hizo tardo? ¿Uno o a uno lo hacen tardo o uno mismo se hace tardo para oír? Uno se hace tardo para oír, ¿sí? Si yo quiero estudiar la Biblia es mi decisión hacerlo, no es la decisión de nadie más, es mía. ¿Dios quiere que lo hagamos o no? La Biblia dice por todo lado que estudiemos, que escudriñemos, es más que leer, ¿cierto? Pero es mi decisión hacerlo. Si yo tengo disposición lo hago, pero si no quiero, pues bueno, cada uno tiene su problema. Pero no hay visión porque hay sueño, porque hay ojos cerrados y porque tengo un velo sobre la cabeza. Pero todo esto, para terminar, todo esto tiene una causa. ¿Qué causa este fenómeno en mi vida? ¿Por qué yo tengo sueño? ¿Por qué mis ojos están cerrados? ¿Por qué hay un velo sobre la cabeza? El versículo 13 dice en Isaías 29, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Gente que habla de Dios, gente que le canta a Dios, ¿verdad? Pero su corazón, ¿dónde está? El temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ¿qué? Lejos de Dios. Todo es exterior en mi vida. Cuando yo estoy lejos de Dios, yo tengo sueño. Cuando yo estoy lejos de Dios, yo tengo mis ojos cerrados y me pongo un velo sobre la cabeza, ¿sí? Cuando yo estoy lejos de Dios, lo mío por fuera puede tender a ser muy lindo. Y lo que dice ahí la Biblia, gente que habla, tiene su jerga cristiana. Hermanos, buenos días, el Señor me ha revelado en sueños que debemos ayunar más y tal, y no sé qué, una jerga cristiana, dice gente que habla, que se acerca a mí con su boca. Es gente que canta, gente que alaba a Dios, gente que honra a Dios, pero en su corazón están lejos de Él, ¿sí? Dios no es el centro de mis decisiones. Busco a Dios por conveniencia. ¿Dónde queda el amor, la obediencia, la fe, la esperanza? Eso no está, porque yo estoy buscando a Dios no de adentro, sino de afuera. Me cuesta obedecer, me cuesta tener fe, me cuesta creer que Jesús es mi esperanza y que mañana todo va a estar bien. Tengo problemas con eso porque estoy lejos de Dios. Cuando estoy lejos de Dios, yo tengo sueño para leer la Biblia. Yo tengo problemas para abrirla y creo que ese es un libro que está cerrado para mí. Salmo 34, versículos 7 y 9. ¿Quién lo quiere leer? ¿Otro dormido? Salmo 34, versículo 7. ¿El ángel de Jehová acampa alrededor de quiénes? El temor es para los santos, amén. Cuando uno no le teme a Dios, es muy difícil ser santo, ¿sí? Y la Biblia dice que su temor, en Isaías 29:13, dice que su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gente que maneja y que sabe qué es el temor, pero solo es un mandato, mas no le tienen miedo a Dios. Uno lee Éxodo 19, Éxodo 20, cuando Dios venía en realidad en el monte Sinaí y era tan fuerte, era tan temible que la gente, dice la Biblia, que tenía terror de Dios. Y Dios se presentaba en esa fortaleza y en esa majestad, con fuego, y las rocas se movían, las rocas se caían a su pasada, porque la gente debía temerle a Dios. Y hoy en día se nos olvidó, porque como estamos en el periodo de la gracia, entonces creemos que ya no debemos cumplirle a nuestro Dios, y nuestro Dios dejó de ser rey, y nuestro Dios dejó de ser poderoso, grande y temible, como dice la Biblia. Y ahora nuestro Dios es un siervo caído que simplemente está colgado en una cruz, o es un niño así pequeñito, o está ya encerrado en un templo, en una caja de cristal, llorando así caído. Ese es nuestro Dios, y así lo vemos. Cuando la Biblia dice otra cosa, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es temible, Dios es poderoso, amén. Ese es nuestro Dios.
¿Por qué entonces vemos a un Dios ahí como que antes que Él nos tenga miedo a nosotros, el temor hoy cambió? Ahora Dios nos debe temer, Dios me debe tener miedo a mí, cuando es lo contrario, yo le debo tener miedo a Dios. Yo sé que si yo me robo esto, yo sé que a mí la mano se me puede caer, o me puede caer sarna en todo mi cuerpo. Hoy en día eso se ha perdido muchísimo, y como no hay temor de Dios, la Biblia para mí deja de traerme el mensaje de Dios, porque yo no me acerco a la Biblia con temor de Dios. Yo me acerco a la Biblia por obligación, me acerco a la Biblia porque necesito algo, pero no porque yo le temo a Dios y necesito sus mandamientos. Mateo 15, versículo 8 al 9. Jesús lo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está... Aunque la Biblia dice que lo de afuera y nuestras palabras son un reflejo de todo lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Y el versículo 9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas que no tiene un fruto verdadero. Lo que hay en el versículo 13, hacer lo que hay en ese versículo 13 de Isaías 29. Por eso es que me viene lo que pasa en el versículo 10. Por eso es que la visión de Dios está cerrada. Por eso es que yo no puedo leer. Por eso es que el libro para mí está sellado, porque mi corazón está lejos de Dios y porque el temor de Dios yo no lo tengo como debiera tenerlo en mi corazón. Amén. Por eso hay cero entendimiento. Por eso tanto problema con el devocional. Por eso tanto problema con leer la Biblia y con orar. Porque hay pecado en nuestra vida y todo se vuelve religión. Apocalipsis 5, versículo 1 al 9. Hay una diferencia, hay alguien que fue diferente. Y quiero mostrarles en la Biblia que cuando Dios está cerca de uno, cuando uno está cerca de Dios y cuando hay temor de Dios en mi vida, la Biblia no está cerrada y no está sellada, como dice en Isaías 29. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Cómo estaba ese libro? El libro desata el sello y puede encontrar lo que necesita de Dios. Amén. El siguiente versículo, no, es hasta ahí nomás. Caso contrario es el de Jesucristo, santo y puede abrir el libro, puro, puede abrir el libro. Amén. Temor de Dios y puede abrir el libro. Juan 14, versículo 15. El Espíritu Santo dejado por Dios nos ayuda a hacerlo. Juan 15, Juan 14, versículo 15 dice: si me amas, guardas mis... Y el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros.
Pero cuando a nosotros se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo, cuando no estamos libres de pecado, se vuelve un problema leer la Biblia. Está sellada y está cerrada para todos nosotros, ¿sí? Es Jesús. Jesús sí pudo leerla. Jesús sí pudo abrirlo en el momento justo. Igual que vamos a poder todos nosotros abrir la Biblia cuando nosotros estemos bien con Él. Para terminar, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra de Dios. Amén. Y Mateo 13:16 dice: bienaventurado el que ve, el que oye, el que entiende. Cuando nosotros logramos abrir esa Biblia, entendemos y tenemos una bendición del cielo y nos sentimos felices por eso. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojitos. Y lo primero que hay que hacer para poder abrir la Biblia con gusto es aclarar delante de Dios quiénes somos y quién es Él, y reconciliarnos. La palabra dice que nos debemos reconciliar con Él. Yo te invito a ti en esta noche a que te reconcilies con Cristo, a que te reconcilies con Dios por medio de Cristo y derrumbes toda costumbre pecaminosa en tu vida. Ahí donde estás, dile: bendito Señor, ayúdame. Ayúdame, hermoso Señor. Yo quiero amarte con mi corazón. Dile: yo quiero amarte de todo corazón, Señor. Quiero dejar a un lado las apariencias, Señor. Quiero dejar a un lado que me traigan obligado, Señor, algo que no quiero, Señor. Quiero venir con mi corazón primero delante tuyo. Bendito Dios, tu palabra dice que lo primero que miras en nosotros es nuestro corazón. Que antes que cualquier sacrificio y que cualquier ofrenda, quieres es un amor de corazón. Tu palabra dice que es importante la fe, la esperanza, el amor, pero que el amor es lo más importante, bendito Rey. De tal manera nos amaste, Dios, que enviaste a tu único Hijo, no para que nos perdiéramos, Señor, sino para que tuviéramos vida eterna, Señor, para tener salvación, bendito Señor. Ayúdanos a actuar por amor, Señor. Trae la revelación de tu amor, Dios mío, a todos nosotros. Trae la revelación de tu amor, Señor Jesucristo, a todos nosotros. Y ayúdanos a actuar por amor de corazón, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, quitar las disculpas y a decidir amarte como tú decidiste amarnos a nosotros, Señor. Todo lo sufriste, todo lo aguantaste, todo lo sigues sufriendo y esperando aún, Señor. No buscas lo suyo, lo tuyo, Señor, sino buscas nuestro beneficio, Dios. Un amor puro, un amor real, un amor decisivo, bendito Dios. Ayúdanos a amarte así, Señor, de corazón. Que nuestras palabras, que nuestros actos, bendito Señor, sean un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a tener en nuestro corazón, bendito Señor, un amor puro por ti, Dios. Ahí donde tú estás, alza tus manos y dile: Señor, ayúdame a volver a enamorarme fuertemente de ti. Dile: ayúdame a apasionarme por ti, Señor Jesucristo, como tú te apasionaste locamente por mi alma y decidiste venir a salvarme. Ayúdame a hacerlo a mí también, Señor hermoso. Ayúdame a amarte con mi corazón. Y recuérdame, bendito Dios, que tú eres un rey, que eres Señor, creador del cielo y de la tierra, que eres fuerte, grande, celoso, poderoso, majestuoso, soberano, mi Dios. Y que debo temerte, Señor, porque si en este momento quisieras pensar en que yo muriera, aquí caería. Pero en tu misericordia, Señor, podemos seguir respirando hoy, porque has decidido, Señor, amarnos y darnos una nueva oportunidad en esta noche, Señor. Dile gracias, Señor.
Si estoy vivo es por ti. Si algo tengo, algo soy, es por ti, Señor. No es por lo que yo haya hecho, no es por lo que yo me merezca, Señor, sino es por ti, por tu misericordia y por tu amor. Dile: bendito Dios, ayúdame, Señor, a tener temor de ti. Quiero que acampes alrededor mío. Quiero que no me falte nada, porque te temo a ti, Señor. Pero no puedo abrir la Biblia, Señor, porque mi corazón aún está lejos. Porque no tengo temor tuyo, Señor. Porque me da igual vivir un día sin ti que contigo, Señor. No te temo, bendito Dios, y perdóname por eso. Dile ahí donde tú estás: perdóname, Señor. Perdóname por no tener temor tuyo en mi corazón. Perdóname por creerme capaz de vivir sin ti, cuando tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Perdóname por creerme capaz de conseguir trabajo y hacerlo solo. Cree en Cristo en esta noche y pídele perdón. Dile: perdóname por mi arrogancia, Señor mío. Perdóname por mi soberbia. Perdóname, Señor, por creerme capaz y yo todopoderoso, dueño y Señor de mi vida, cuando tú me compraste en una cruz con precio de sangre. Ahí donde tú estás, dile: Señor, te adoro. Y ayúdame, Señor, a tomar una decisión, Señor. Quita el sueño de mí. Quita el sueño, Señor. Abre mis ojos y quita la venda de mis ojos, Señor. Quita el manto de mi cabeza, Señor, y ayúdame a ser dispuesto para buscarte en la madrugada, Señor, y encontrarme contigo y saber que tú eres mi Dios. Dile: te amo, bendito Señor Jesús. Te amo, Señor amado. Llévanos a casa con bien, Señor, y tráenos el domingo, Señor, alegres, a reflejar lo que ha pasado en nuestro devocional contigo en todas las mañanas, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.